en los temas. No sé si la persona que estaba pendiente de incorporarse a la clase se pudo sumar. Sí, sí, me dijo que sí. Ah, Gracias. buenísimo. Hola, profe, sí, yo ya pude entrar, gracias. Bueno, buenísimo entonces. Listo. Alguien me mandó un mail en la semana respecto a alguna duda que tenía que había quedado de la clase anterior. Respecto a la cuestión de, no le terminaba de quedar claro bien la diferenciación entre conceptos no grabados, no alcanzados, o alcanzados, grabados, y la relación con Profe, las exenciones disculpe. también. ¿Sí? Hola, profe, disculpe. ¿Me repetiría el mail, por favor? Sí, enseguida. Lacha, como el apellido, _Pablo, @yahoo.com.ar. Gracias. Ok, a los que ya están identificados en la lista, por favor, si pueden, manden un mail también, para así ya armo un solo grupo, y cada vez que tenga alguna novedad que compartirles, le aprovecho ese canal. Más allá de que en el AU24 probablemente publiquemos ahí también alguna novedad. Bueno, y estaba con este tema de la duda que me habían planteado por mail. Un poco el concepto, yo por ahí lo transmití rápido en la clase pasada, pero el concepto ese tiene que quedar claro, de que todos los objetos que se quieran crear en Argentina, para generar una imposición, o sea, para generar un impuesto, tienen que saber ustedes que tienen que emanar de una ley del Congreso, ¿bien? O sea que hay un principio en tributación que no hay impuestos sin ley. Y lo que esta ley haya definido dentro del objeto del impuesto, es lo único que va a permitir gravarse, ¿bien? Luego, el camino que siguen las exenciones con esta definición que estoy dando es que para que haya una exención, o sea, dentro del texto legal, el legislador decida darle una liberalidad y decida dejar sin pago del impuesto a determinado sujeto o a determinada actividad, primero esa actividad o ese sujeto tienen que estar grabados. ¿Bien? O sea, en la definición del objeto, para que yo tenga que conservar una exención, primero tengo que estar en la definición del objeto. Por ejemplo, la venta de inmuebles, vimos la clase pasada en ganancias, vimos que por intermedio del artículo 2.5 pasó a estar grabado. Ahora, luego, en las exenciones, en el artículo 26, ustedes las van a tener que ver y repasar, el artículo 26 dice, ojo, cuando lo que usted está vendiendo es un inmueble, pero ese inmueble corresponde a su casa habitación, va a estar exento en el impuesto. Se dan cuenta que primero hay una operación grabada y después viene la exención sobre esa operación grabada. ¿Bien? Ahora, nunca debiéramos encontrar, y hablo en potencial porque en la realidad existe, en las exenciones, consagradas cosas que no están dentro del objeto del impuesto. ¿Por qué? Porque directamente no están grabadas en ese impuesto. Por ejemplo, si encontráramos esta exención de la venta de casa habitación antes en la antigua ley, antes del 2018, hubiera estado mal, porque antes del 2018 la venta de inmuebles directamente en cabeza de persona física, ¿qué pasa? No estaba grabada, no estaba dentro del objeto del impuesto. Entonces, nunca debía tener consagrada una exención, y de hecho no la tenía. ¿Bien? ¿Se entiende la diferenciación entre grabado, exento y no grabado? Perdón que se entrecortó, ¿entre qué y grabado? Ah, no, en ese caso actúan como sinónimos. Sí, 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 alcanzado y grabado, o no alcanzado y no grabado, actúan como sinónimos. El concepto es el mismo. Sí, sí, perdón. Es un tema, entonces disculpa que entendí mal tu consulta, pero lo suyo era más un tema terminológico, más que de encuadre. Pero bueno, no viene mal que hayamos refrescado este tema. Pero no, actúan como sinónimos. ¿Bien? Ok, perfecto. Bueno, hoy, si ustedes no tienen dudas respecto a la clase anterior, o si esta no era única, cualquier cosa me pueden interrumpir.
Hoy directamente, como habíamos planteado, ya habíamos introducido el tema. Yo no entendí el ITI, profe, me pone alguien acá. Impuesto a la transferencia de inmuebles. Bien. Es importante que sepan que, digamos, nosotros no estamos abordando el tema del impuesto a la transferencia inmueble en su totalidad, sino que introducimos un práctico especial de ganancias en donde pivoteamos con ese impuesto o vemos la interrelación que existe entre la gravabilidad de un impuesto y el otro, ¿bien? No es objeto de esta materia tampoco meterse en profundidad con el ITI, porque verdaderamente es un impuesto menor, pero sí saber cómo se interrelaciona con ganancias. El práctico está apuntado a que ustedes sepan cuando hay una operación de venta, de compraventa sobre inmuebles, cuál es el impuesto que corresponde aplicar. Y un poco en forma resumida, y un poco si ven los casos que están en el trabajo práctico, a la conclusión que llegamos es que para los sujetos empresa, parados en ganancia, ¿no? Los sujetos de empresa siempre van a estar grabadas las operaciones de compraventa de inmueble en el impuesto a las ganancias, eso tiene que quedar claro, porque aplicamos el artículo segundo, punto segundo, teoría del balance, ¿bien? Y en el caso de las personas físicas, lo que vamos a tener que determinar para ver si queda grabado en ganancias es si aplica el artículo segundo, punto quinto, impuesto cedular a la venta de inmuebles. ¿Cuándo aplica este impuesto? Cuando la adquisición del inmueble se haya dado con posterioridad al 1/1 del 2018 y estemos en presencia de una venta de un inmueble en este momento, ¿no? Caso contrario, si estamos vendiendo un inmueble que habíamos adquirido con anterioridad a enero del 18, va a aplicar el impuesto a las transferencias de inmueble para las personas físicas. ¿Bien? Tanto en ganancias como el impuesto a las transferencias de inmuebles, la venta en cabeza de una persona física del inmueble casa-habitación está eximido. ¿Bien? En las dos leyes esa situación está eximida, así que eso ténganlo claro. Lo que les va a cambiar el tratamiento hoy de la venta de un inmueble es saber cuándo la persona que está vendiendo lo adquirió a ese inmueble. ¿Está claro? ¿Termina de quedar claro esto? No sé quién había Profe, y preguntado. con propiedad horizontal Sí. también, ¿no? Como casa habitación o no. ¿Con qué? Perdón, te interrumpí. Con propiedad horizontal era. Con propiedad horizontal, si uno lo que se compró como casa, tiene como casa habitación es un Bueno, chicos, ahí les mandé a Pablo porque parece que se le debe haber desconectado. Eh, con respecto a esa consulta, sí, en el tema de propiedad horizontal sería lo mismo. Casa-habitación, por más que sea propiedad horizontal, está exento también en ese caso, si esa era la duda.
les había quedado alguna duda más con respecto a este tema hasta que Pablo se conecte, porque no sé bien con qué tema iba a seguir. Perdón, es que ahí me escuchan bien, sí. Ahí volvió Pablo. Sí, ahí está Pablo, estaban haciendo una consulta sobre el práctico, seguí yo. Perdón, Esteban, bueno, No, venía, está bien. no sé, hablé bien de internet y pasó esto que pasó. Bueno, no, sí, ahí escuché algo de los dividendos. Sí, los dividendos aplica el impuesto cedular desde la última reforma del año 2017, que sí está vigente, y la persona física va a sufrir la retención en cabeza de la sociedad anónima que en este caso era Unilever, que esté distribuyendo dividendos, y de esa forma va a pagar con la técnica de pago único y definitivo, con una retención de pago único y definitivo que va a practicar la sociedad que le está pagando los dividendos. ¿Bien? Bárbaro. Esperen que por las dudas, voy a un cachito a desactivar la cámara. Sí, se aplica por la reforma de diciembre del 17, se aplica de esta forma a partir del 18, exactamente. Antes los dividendos eran no computables para las personas físicas, bien, porque las sociedades pagaban una alícuota mayor. Ahora justo esta semana se está discutiendo toda una reforma de alícuota de las sociedades, bastante mala mi manera de ver mi manera de forma de ver las cosas, pero no vamos a discutir eso acá. Pero respecto a los dividendos en cabeza de las personas físicas no cambiaría nada en principio, así que sigue vigente esto que les estoy diciendo. Bien, si les parece, voy a bloquear la cámara un cachito por las dudas, estoy con miedo ahora, y vamos a arrancar con el práctico 4, ¿bien? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Me dijiste en la clase pasada que la venta de títulos públicos emitidos por el gobierno nacional estaban exentos, ¿no? O sea, ¿están exentos tanto los que están emitidos en pesos como en dólares? sí, la venta de títulos públicos se restituyó la exención del artículo 20 y está exento para las personas físicas. Perfecto, gracias. Ok. Y si los títulos públicos son de otro país, ahí iría por impuesto cedular. Sí, exactamente. Sí. No aplica la exención del artículo 20. Sí. Segura, Y los, va a estar grabado al 15% porque no son de moneda extranjera. y los intereses que se van generando, Tanto la compraventa como los intereses, las dos operaciones. van por impuesto cedular. Sí, Gracias. bien. Bien. Perdón que quiero avanzar porque van a ver que tenemos un cronograma áspero para hoy. El práctico 4, les había adelantado algo de fuente. Ustedes el martes vieron reforzar, ustedes por su lado pudieron leer algo de fuente de lo que les comenté, artículo 5 y siguientes, y el título sobre residencia, y además en la clase de teoría del martes reforzaron este tema, lo tocaron. En la clase del martes vimos sujeto. Yo creo que fuente no vimos en teoría. Bien. Residencia sí, me parece. Sí, residencia sí. Lo de residencia sí lo vimos. Buenísimo, buenísimo entonces. Bien, porque tanto lo de residencia como lo de sujeto nos sirve para todo lo que vamos a intentar ver hoy. El práctico 4 arranca
1 dice, determine si las siguientes operaciones se encuentran alcanzadas por el objeto del impuesto e indique la fuente de las ganancias para el ejercicio 2020. Bien. Acá un poco la idea, similar a la mecánica que usamos la clase pasada, es que cada vez que yo lea un enunciado, ustedes abran los micrófonos, por favor, chicos, participen todo lo que más puedan, porque si no se hace ya en la presencialidad, si no participaban en el aburrido, imagínense en la virtualidad. Abran los micrófonos e intenten dar respuestas, no tengan ningún miedo a equivocarse, acá nadie nos va a condenar, estamos aprendiendo. La idea es que en este práctico puntualmente me digan si la operación estaría grabada y qué fuente, de qué fuente es, si es una ganancia de fuente argentina o es una ganancia de fuente extranjera. ¿Bien? Vamos con el punto 1. Un contador argentino trabaja en el Banco Nación, sucursal en Nueva York, desde hace 2 años. Es nombrado gerente con una antigüedad en el cargo de 4 meses. Percibe sueldos por 100.000 pesos. Yo los escucho, quiero micrófonos abiertos. Y si hace más de 2 años que vive en Nueva York, no es residente. Renta, bien. A ver, hubo 2 respuestas, las 2 las celebro, y creo que las 2 iban bien orientadas. Primer punto, para aclararlo ya para todos los puntos. La renta mundial la tiene consagrada el impuesto a las ganancias en Argentina, en el artículo 1 se aplica siempre, es el criterio que tiene para determinar la renta de los residentes. El criterio de la renta mundial es que los residentes argentinos pagan por las ganancias que tienen en el país y por las ganancias que tienen en el exterior. ¿Bien? Eso significa criterio de renta mundial. Y que los sujetos no residentes pagan por las ganancias que tengan en el país. Bien, ahora, yendo al punto del práctico, alguien dijo que lo considera no residente, y está bien la respuesta. ¿Por qué sería esta la respuesta? Porque hace más de 2 años que no está en el país. ¿Se acuerdan lo que vimos de residencia en la clase pasada? Y si lo vieron con Marcelo el martes lo tienen más claro. Después de 12 meses fuera del país, perdemos la residencia tributaria en el país. ¿Está? Bien. Es un no residente cobrando sueldos en el extranjero. ¿Cuál es el tratamiento en ganancias en el país, acá en Argentina? No se le cobra. Sí. No está alcanzado. No está alcanzado, perfecto. Yo la pregunta que había hecho, si no se entendió bien, es que era un no residente cobrando un sueldo en el extranjero. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos que darle a esa situación en el impuesto a la ganancia? Y alguien me dice, con buen tino, no se le cobra, en definitiva, no está grabado. ¿Por qué? Porque justamente está fuera del objeto de ganancia. No, es una de las situaciones que no tiene prevista la ley, grabar un no residente en el extranjero teniendo una renta en el extranjero, no una renta de fuente argentina. ¿No? Eso queda fuera del ámbito de impuesto a las ganancias en Argentina. Bien. El punto 2 dice una persona humana de nacionalidad argentina con residencia permanente en Italia, Sicilia, fue invitada a Francia a dictar una conferencia sobre presión tributaria. Por tal actividad percibió la suma de 100.000 en concepto de honorarios. Ahí tampoco estaría alcanzado porque tiene residencia permanente en Italia. Perfecto, perfecto. La respuesta es correcta. Acá tenemos, en definitiva, una persona que tiene residencia en Italia, o sea, un no residente para la ley argentina, obteniendo una ganancia, ¿en dónde? En Francia, obteniendo una ganancia a los efectos de la ley argentina de fuente extranjera, o sea, un no residente obteniendo una ganancia de fuente extranjera. Otra vez, es una situación que la ley argentina no contempla como grabada, ¿bien? Perfecto. Cada tanto díganme un sí, chico, porque si no me... Un médico de nacionalidad holandesa, punto 3, residente en nuestro país, realiza de manera excepcional una intervención quirúrgica en Roma.
percibiendo honorarios por 40.000 euros, sufriendo una retención en concepto de impuesto a la renta de ese país de 2.000 euros. Bien, el encuadre de residente está perfecto. ¿Cuál es el tratamiento en ganancias? ¿Qué renta está teniendo esta persona? Residente argentino. Acá tenemos un residente argentino obteniendo una renta de fuente extranjera. ¿Eso para ganancias está grabado? Sí, Sí. está grabado. Bien, perfecto. Acá, al tener un residente argentino, ¿se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada? Esta persona está obligada a presentar declaración jurada, en donde va a tener que informar todas sus rentas, las rentas de fuente argentina, las rentas de fuente extranjera, y determinar el impuesto global que les corresponde tributar. Esos 2.000 euros que le retuvieron, ¿por qué piensan que le pudieran haber retenido 2.000 euros? Claro, el otro país, en definitiva, Es como un pago a cuenta. el otro país tiene un criterio pago único. similar al de Argentina, renta mundial. Entonces, a esta persona que para ellos es un no residente, pero que obtuvo una ganancia de fuente local, o sea, de fuente italiana en este caso, le están haciendo una retención en la fuente. Lo están tratando como beneficiario del exterior y dicen, señor, usted como tuvo una actividad acá, tiene que pagar el impuesto acá en Italia. ¿Qué puede hacer esta persona con la retención que le practicó el fisco italiano? Hacer un pago a cuenta del impuesto. Pero hay que tener en cuenta que tiene un límite también. Hasta el límite del incremento de la obligación tributaria, como dice el artículo. El 1. Sí, perfecto, el artículo 1. Perdón que se entrecortaba. Sí, en definitiva, lo puede tomar como pago a cuenta del impuesto que le corresponde tributar acá en Argentina por todas sus rentas, hasta el límite del incremento de la obligación fiscal. Eso significa que él va a tener que hacer una cuenta y decir, bueno, ¿cuánto me hubiera correspondido con la renta sin la renta que tuve en Italia? ¿Cuánto me corresponde pagar de impuesto sumando las rentas que tuve en Italia? Ese es el incremento de la obligación fiscal. Si ese incremento de la obligación fiscal es mayor a 2.000 euros, se va a poder tomar los 2.000 euros por completo. Si ese incremento es menor a 2.000 euros, se va a poder tomar nada más que hasta ese incremento. ¿Bien? Ok. Y después el mismo punto 3 hacía otra pregunta, que dice, ¿cuál sería el tratamiento en el caso que el médico tuviera residencia en Holanda y realizara la operación quirúrgica de manera ocasional en nuestro país? Ahí tendría que hacer un En ese caso, pago único y definitivo. claro, ahí ya sería no residente, pero se genera fuente argentina. La Tiene que hacer el pago definitivo. Exactamente es así, o sea, acá tendríamos un no residente por ser un holandés teniendo una renta en Argentina, un no residente obteniendo una renta de fuente argentina. Acá, como la persona no está en el país, volvemos al punto, no va a presentar declaración jurada y va a pagar a través de una retención de pago único y definitivo. ¿Quién se la va a practicar? Quien lo haya contratado para hacer la intervención, era una intervención quirúrgica, ¿no? Sí. ¿Cuánto es el 35%? Esto está regulado en el artículo 102, 103 y 104 de la ley. Es el 35% de lo que la ley presume ganancia para ese beneficiario del exterior. Las presunciones están en el artículo 104 y varían de acuerdo a la actividad que ejerce el beneficiario del exterior en el país. Para honorarios hay una presunción del 90%. Quiere decir que sobre el monto abonado se considera ganancia el 90% y sobre ese 90% se le retiene un 35%. ¿Bien? Esa es la solución de este caso. ¿Quién lo retiene? Quien lo haya contratado. Quien lo haya contratado tiene que retenérselo y depositarlo al fisco argentino, por supuesto, ¿no? Bien.
El punto 4 dice una sucesión indivisa, ¿sí? Imposible, pero ¿viene a cuento de este punto o a nivel general la pregunta? No la entiendo. No, a ver, no viene a cuento de esto que estamos viendo, pero la imposición global es la imposición que tiene básicamente definida la ley de ganancia argentina, y que hasta la última reforma grande del año 2017 era prácticamente la única que existía. Con la reforma del 17 se incorporó cierta imposición en forma cedular. La gran diferencia entre global y cedular es que, olvidémonos de la parte cedular que tiene ganancias. Una persona física se dice que se la impone en forma global porque puede tener distinta variedad, permítanme la repetición, de rentas. Y ustedes lo saben porque lo vimos en la clase pasada. Puede tener renta de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. En definitiva se la llama global porque la persona va a tener que sumar todas las rentas, ya sean sus resultados positivos como resultados negativos, y compensarlos. Va a tener derecho a computar cargas de familia en forma global también, y va a pagar una alícuota única, que es la que estaba en el antiguo artículo 90, hoy en el 94, por todas esas rentas, ¿bien? O sea, todas esas rentas van a terminar en el único embudo del artículo 90 pagando una única alícuota, ¿bien? A eso se le denomina imposición global, porque no hay una diferenciación entre las rentas y todas pagan de acuerdo al mismo criterio. Desde que salió el impuesto cedular, la cosa cambió, porque hoy una persona física puede pagar por determinado grupo de rentas en forma con imposición global, con imposición global, bien, como estoy diciendo, o puede pagar por algunas rentas específicas, como es la venta de inmuebles, como son los dividendos, o como puede ser la venta de acciones, con una alícuota específica, ¿bien? Por eso se denomina imposición cedular, porque paga de acuerdo a cada tipología de renta que tenga. Hoy, en la ley argentina, tenemos una combinación de métodos: imposición global, que sigue rigiendo, e imposición cedular, ¿bien? ¿Y la venta de acciones va por impuesto cedular? La venta de acciones es cedular, está en el artículo 97 y en el 98, perdón, en el 97 está lo de dividendos. Sí, sí, sí. Ojo que la venta de acciones, con lo que aclaramos la clase pasada, la venta de acciones en cabeza de una persona física, si cotizan en bolsa, tienen consagrada una exención, ¿bien? El resto de venta de acciones, toda la venta de acciones de empresas que no cotizan en bolsa, quedan grabadas con la imposición cedular. Sí. Perfecto. ¿Bien? Ok. Bien. Perdón que nos desviamos un poco de tema, pero venía a cuento. El punto 4 dice: una asociación indivisa radicada en Chile obtiene alquileres por un inmueble ubicado en nuestro país. Yo prendo y apago la cámara porque cada tanto me marca que la conexión es inestable, por eso. También está alcanzado. Es no residente, pero la fuente es argentina. La fuente claramente es argentina. Esto está en el artículo 5, el principio general. ¿Se acuerdan cuáles eran uno de los parámetros para fijar si la renta es de fuente argentina? Que haya bienes utilizados económicamente en el país. Este es el ejemplo más claro, así que la respuesta es correcta. Es un no residente obteniendo una renta en el país. ¿Con qué método va a pagar? Y a través de una retención. A través de Pago una único y retención de pago definitivo. único y definitivo. Exactamente, que se la va a tener que hacer quien esté como locatario de ese inmueble. Perdón, locador es la sucesión indivisa. ¿Está claro? Bien. Un profesional argentino residente en el país recibió como pago de los honorarios por servicios profesionales prestados a clientes en nuestro país un inmueble localizado en Uruguay y cuyo valor de adquisición ascendía a 3 millones. El mencionado inmueble fue alquilado a un tercero en forma inmediata, percibiendo una renta equivalente a 240.000 en el año.
Los escucho. Sí, sí alcanza porque es un residente argentino que cobra una renta extranjera. Bien, acá, gracias por la intervención, Agustina, pero acá quiero primero que diferenciemos que hay dos operaciones. Una en donde el profesional cobra honorarios, que los cobra en especie, porque no los cobra en dinero, los cobra con la cesión de un inmueble por parte de la empresa que lo contrató, y otra donde el profesional pone en locación ese inmueble que había primero recibido un cobro de honorario. Primero quiero que analicemos lo primero, digamos, el cobro de los honorarios. Ahí estamos hablando siempre de un residente, ¿no? Porque el profesional está acá en Argentina y presta los servicios desde Argentina. La operación de honorario está grabada, ¿de qué fuente es? ¿Está grabada por fuente argentina? Está grabada, es de fuente argentina, de cuarta categoría, ¿bien? Entonces, un residente argentino obteniendo una renta de fuente argentina va directo a la declaración jurada, ¿bien? En cuarta categoría. Y la otra operación, que es la que comentaba Agustina, es obteniendo alquileres por un inmueble en el exterior. ¿Cómo la encuadraríamos esta operación? Es de También fuente está grabado. extranjera y de primera categoría. Grabado de fuente extranjera y de primera categoría, perfecto. Y también va a ir esta renta a la declaración jurada de esta persona, ¿bien? Vamos a tener todas las rentas del país, en donde en la cuarta categoría vamos a encontrar los honorarios, y vamos a tener todas las rentas del exterior, en donde en la primera categoría vamos a encontrar la renta por un inmueble ubicado en el exterior. ¿Bien? Probablemente acá le pase que quizá el fisco uruguayo le cobre algún impuesto por la tenencia de esas rentas en Uruguay. Bien, eso lo va a poder computar como pago a cuenta en el impuesto. Bien. Una persona humana domiciliada en nuestro país contrajo un préstamo en el exterior para construir un edificio en la ciudad de Mendoza, Argentina, con el Citibank sucursal Washington, por el cual abona un interés del 79% anual. Profe, te hago una consulta con respecto al punto anterior. ¿Sí? ¿Los honorarios irían por el valor de adquisición del inmueble? Claro, porque en definitiva ese es el valor que le pusieron las dos partes. Claramente acá no lo aclara que si el profesional debe honorarios por 3 millones, pero evidentemente la transacción se hizo por ese valor y tenemos que entender que los honorarios que le adeudaban eran por ese valor, ¿sí? O al menos así lo aceptó al recibir, al recibir en pago ese inmueble. Bien. Buenísimo, gracias. Respecto al caso que acabo de plantear, ¿qué me dice? Puede ser que se... Perdón, no. No se me choquen, no se me choquen. La ganancia es del banco, digamos. Exactamente. Acá lo primero que hay que diferenciar es que estamos analizando una renta que está teniendo un banco del exterior. ¿Cómo lo tratamos? Es grabado, es fuente extranjera. En realidad, ahí hay una contradicción. Está grabado, pero en realidad porque es de fuente argentina. Porque si estamos hablando de un banco del exterior que tenga una renta en el exterior, nunca va a estar grabado para impuesto a las ganancias. Es un banco del exterior teniendo una renta de fuente argentina. ¿Por qué? Porque el préstamo es para construir un inmueble en Argentina. ¿Bien? Ok. Sí. Entonces, ¿cómo resolverían el hecho? Bueno, sabemos que está grabado un beneficiario del exterior, sujeto a empresa, obteniendo una renta de fuente argentina. ¿Cómo paga? Yo escucho muy mal, no sé si soy yo. Si se hace con el pago único y definitivo, reteniéndole.
Se hace con pago único, con retención en la fuente. Acá, la persona humana domiciliada en nuestro país que contrajo el préstamo es la que va a tener que aplicar la retención. Acá también, esto está en el artículo 104, en las presunciones, se aplica para los intereses bancarios, se aplica una presunción del 43% de ganancia neta, y a ese 43% se le aplica el 35% de alícuota que fija el artículo 102. Bien. ¿Y qué Bueno. pasa con la garantía personal que tiene? Con la ¿Pasa algo? Porque dice que con una garantía personal, o sea, tiene un derecho el banco sobre, si no paga, de ejecutar esa garantía, digamos. No, eso por supuesto, eso es parte del contrato, pero no tiene ninguna interferencia en lo que es la determinación del impuesto a la ganancia. Perfecto. Acá lo que influye para determinar si está grabado en ganancia o no, que justamente la operación que el préstamo el bien que respalda toda esta operación es la construcción de un bien inmueble en la República Argentina. Bien. Eso también lo van a encontrar en el artículo 5 y hace que atraiga la renta a la fuente argentina. ¿Bien? Perdón, ¿y si la persona que toma el préstamo es residente argentino y lo toma para construir en Uruguay? Lo toma para construir, perdón, lo escuché mal. En otro país, en Uruguay, ponele. Y ahí no, ahí perdería perdería un poco el sentido de la fuente, no lo podríamos encuadrar, no nos encajaría en el artículo. O sea que está relacionado con el bien, el bien final, tiene que no estar con la relación persona. tal cual. Incluso si la persona que no estuviera en el país tomando el préstamo, pero lo toma con el objeto de hacer una construcción o un desarrollo inmobiliario en Argentina, aplicaría también la fuente argentina, ¿bien? Sin importar el lugar de donde estén las partes para celebrar el contrato. Bien. El caso 2. Indicar si los siguientes sujetos son residentes argentinos al 31/12/20. Bueno, acá se van a lucir ustedes con todo lo que vieron de residencia el martes y un poco repasar lo que hablamos rápidamente al final de la clase pasada. Una persona humana domiciliada en el país que ostenta doble nacionalidad, argentina y chilena. ¿Es residente? Quiero un poquito más de precisión en la respuesta. ¿Es residente argentino? Sí, porque está domiciliada en Argentina. Exactamente. No hay ningún motivo acá en el enunciado para pensar que esta persona haya perdido la residencia por algún motivo. ¿Bien? Lo consideramos residente argentino. El cónsul argentino en París, quien ejerce sus funciones acompañado de su esposa y 2 hijos, obtuvo durante el ejercicio ingresos por su cargo y rentas provenientes de inversiones en entidades bancarias radicadas en Francia. Este caso Es residente, está prestando como un servicio, sería en representación de la nación, del Estado. sí, hay un artículo especial, el 21, que prevé estas situaciones y que a todas estas personas que representan al país en el exterior, las sigue considerando en efecto de impuesto a las ganancias como residentes. ¿Bien? La renta que él obtiene en Francia, no correspondiente a su cargo, sino renta, que ahí habla de alguna renta financiera, son rentas de fuente extranjera. Como él es un residente en el país, ¿cómo va a declarar el impuesto a las ganancias? A través de la declaración jurada. A través de la declaración jurada. Y en la declaración jurada va a tener que incluir su sueldo como cónsul, que lo vamos a considerar como de fuente argentina, porque para eso así lo considera el artículo 21, y
Y las rentas que tenga financieras en Francia las va a considerar como renta de fuente extranjera en Francia, ¿bien? Pero grabada también. ¿En qué categoría? Por ejemplo, acá habla de intereses, entrarían en segunda categoría, porque la exención que hay para intereses en colocaciones en entidades bancarias solo rige para entidades bancarias regidas por la ley de entidades bancarias argentinas. Quiere decir que toda renta que yo tenga de interés en el exterior, estoy grabado, ¿bien? Segunda categoría, rentas de capitales. Bien. Esperen que me perdí en el caso que estoy acá, el 12, el 3. María Sirio, residente argentina, se fue a vivir a Estados Unidos el 28 de agosto del 2019. Al 31 de diciembre de 2020 no tenía la residencia norteamericana. Los ingresos obtenidos durante el año 2020 fueron los siguientes. Y ahí nos da dos casos. Ganancia neta proveniente del alquiler de un inmueble ubicado en La Plata, 16.000 pesos mensuales, y ganancia neta proveniente de honorarios percibidos en Estados Unidos, 50.000 mensuales. Acá lo que tenemos que determinar es un tema de residencia, claramente, es si a María Sirio la consideramos residente argentina, si no, si la consideramos residente argentina, hasta qué fecha, desde cuándo no es residente, si fuera así, díganme ustedes. Solo. Claro, a partir del 29 de agosto del 2020 ya perdió la residencia, ¿no? El Yo tenía 29 de agosto del... ¿Cómo? Pues ahí son 2 años. No, eso lo vimos la clase pasada, y si lo vieron con Marcelo el martes, son 12 meses para considerar la pérdida de la residencia, ¿bien? Eso está en el título de residencia de la ley. Ahora, tiene algunas particularidades la cuestión de los 12 meses y algún tema muy puntual de cómo contamos las fechas y demás. ¿Alguien que lo tenga un poco más claro o con más precisión? Es el mes subsiguiente, ha pasado los 12 meses. Algo así habíamos visto en la clase anterior. La pérdida de la residencia se produce exactamente a partir del día 1 del mes subsiguiente al que se cumpla el plazo para la pérdida de la residencia. Entonces, vamos despacio. 28 del 8 del 19 al 28 del 8 del 20 tenemos 12 meses. ¿Bien? Sí, bien. Nos vamos del 28 del 8 del 20, del 28 del 8 del 20 nos vamos al día primero, al 1 de septiembre. ¿Bien? Ahora, no perdemos la condición de residente el día 1 del mes siguiente al que se cumplieron los 12 meses. La perdemos al día 1 del mes subsiguiente al que se cumplieron los 12 meses. O sea que la pérdida de condición de residente es a partir del 1 de octubre. ¿Se entiende eso? El 1 de octubre les tiene que... Sí. Sí. ¿Qué es lo que no entendiste? Bien. La pérdida de la residencia hay que contar 12 meses fuera del país. Después que se cumplen esos 12 meses, cuando cumplimos los 12 meses, que para nuestro caso es el 28 de agosto del 2020, tenemos que considerar que es el día primero al mes subsiguiente al de la pérdida de la residencia. Entonces, pérdida de la residencia, agosto. Mes siguiente, septiembre. Mes subsiguiente, octubre. El día primero, dice la ley. Entonces, el día 1 de octubre, tengo efectivamente la pérdida de la condición de residente. Bien. Ahora, ¿qué implica eso? Porque lo importante son las implicancias, más que... Implica que el 1 de octubre, para la ley argentina, esta señora María Sirio es una residente, una beneficiaria del exterior, ¿bien? Y como beneficiaria del exterior, deja de pagar, como venía pagando, como beneficiaria argentina. Como beneficiaria argentina, ¿qué pagaba? Por la renta en el país y la renta en el exterior.
como beneficiaria del exterior, ¿sobre qué paga? Solo las La rentas renta. del país. Solo las rentas del país. Perfecto. Entonces, en ese contexto analicemos lo que nos plantea el práctico. Ella dice que en el año 2020 tuvo el siguiente esquema de ganancias. Ganancia neta proveniente del alquiler de un inmueble ubicado en La Plata, 16.000 pesos mensuales. Díganme cuál es el tratamiento de esos 16.000 pesos mensuales en el impuesto a las ganancias. Habría que dividirlo por 12 y multiplicarlo por los meses que estuvo en Argentina, o sea que fue residente argentino. Claro, 9 meses tributa como... Sí, fuente argentina. Yo estoy escuchando, me quiero formar una opinión de todos los que participan. Se están acercando al problema, pero todavía está impreciso. Para mí, los 9 meses los va a tratar como residentes del país de fuente argentina y los otros meses, que es a partir de octubre, va a ser no residente, pero de fuente argentina. O sea, eso también se va a considerar, pero como beneficiaria del exterior. Exactamente. En realidad, esos 12 meses de alquiler de un inmueble en Argentina, ¿escuchan bien? Sí. Sí, sí, profe. Bien, perfecto. Esos alquileres en Argentina están grabados. Primer punto, ¿no? Alguien obtiene un alquiler en Argentina, está grabado, independientemente de su condición de residente o no residente. Después vemos cómo lo va a pagar, pero están grabados. Hasta septiembre, que es residente, ella hasta el 39 va a tener que presentar una declaración jurada de impuesto a la ganancia por la renta que obtuvo en el año 2020, hasta el 39 de 2020. ¿Bien? Ahí va a incluir esos 9 meses. Los otros 3 meses no es que se libera de pagarlo, están grabados porque es una renta obtenida en el país, pero los va a pagar como beneficiaria del exterior. Como tal, va a entrar en las presunciones del artículo 104, y el artículo 104 para este tipo de operaciones de alquiler de inmuebles contempla que la presunción de ganancia grabada es del 60% del monto del alquiler, y para este tipo de renta en particular es casi, le diría que es la única que el artículo 104 prevé que la presunción no es iure de iure, o sea que no aplica de derecho sí o sí, sino que el beneficiario puede utilizar a su elección la presunción del 60% o determinar la renta de acuerdo a los gastos reales efectivos, digamos, ingresos y gastos reales efectivos que tenga sobre ese inmueble. Bien, esto va a quedar a elección del beneficiario. Cuando le hagan el pago, va a tener que decir si hacémelo con la presunción del 60% o no, déjame a mí que te diga cuáles son mis verdaderos ingresos y gastos para que me hagas la retención sobre ese monto. Bien. Así que tenemos 9 meses que van a ir a parar a la declaración jurada final que tiene que presentar esta persona y 3 meses como beneficiaria del exterior. Y respecto al punto B, dice ganancia neta proveniente de honorarios percibidos en Estados Unidos, 50.000 pesos mensuales. ¿Cómo hacemos el tratamiento acá? Ahí sí habría que diferenciar cuando es residente y cuando pierde la residencia. Ahí sí es importante, es mucho más importante que el caso anterior, porque hasta septiembre, ¿qué tratamiento le vamos a dar a esto? Se le cobra por ser residente, pero fuente extranjera. Claro, dentro de su declaración jurada que va a tener que presentar hasta el mes de septiembre, va a incluir sus alquileres como de fuente argentina y sus honorarios ganados en Estados Unidos como de fuente extranjera, de cuarta categoría. ¿Bien? Ahora, a partir de septiembre, los honorarios de octubre, de noviembre y de diciembre, ¿qué tratamiento tienen para esta persona? No se le graba. No están grabados porque es un beneficiario, un residente extranjero teniendo una renta en el extranjero. ¿Bien? Chicos, Sí, profe. Sí, silencio me profe. preocupa. Bien. Se entendió. Bien. Quiero esa retroalimentación, si no, nos estancamos. Perdón que voy con la cámara, voy y vengo porque me tiene loco preocupada la conexión. Bien, determine cuál es la condición de residencia del contribuyente Carlos Massa
argentino, de acuerdo a las normas tributarias argentinas para el periodo fiscal 2020, el cual se radicó en España el 2 de enero de 2019. Por razones laborales regresó al país el 2 de abril hasta el 21 de abril y el 1 de septiembre hasta el 20 del mismo mes. Asimismo, el 16 de julio ingresó al país para compartir las vacaciones invernales con su familia, quedándose los 15 días, de los cuales 10 días fueron a esquiar. Dato de color. Díganme qué hacemos con Carlos Massa. Y tenemos que ver que los periodos donde volvió a Argentina no superen los 90 días. La clave es exactamente esa, como dijo Matías. Digamos, nosotros consideremos que el periodo de 12 meses para la pérdida de la condición de residente rige y acepta que haya interrupciones en ese periodo, pero en la medida que esas interrupciones sean menores a 90 días. Si las interrupciones son mayores a 90 días, volvemos a contar de nuevo los 12 meses para la pérdida de la condición de residente. Entonces, acá lo importante, nosotros tenemos que determinar la condición de residente para el año 2020 de Carlos Massa. Todo esto que está explicando el práctico ocurrió durante el año 2019. Lo que tenemos que hacer es ser muy prolijo con la contabilidad de los días. Después revísenlo en la solución del práctico, yo les adelanto por acá para cortar camino. La suma de todas las estadías en Argentina da 53 días, o sea que no llegamos a contar 90. Quiere decir que a esta persona para el año 2020 lo consideramos una persona no residente. El tema sería que ustedes me digan a partir de qué fecha del 2020 es un no residente esta persona. Porque no es lo mismo el 1 de enero que el 31 de diciembre. ¿Podría ser el 1 de marzo de 2020? Porque se Podría. va el 2 de enero, entonces cuando termina el año fiscal, que sería 31 del 12, todavía no pasaron, ¿cómo se dice? 12 meses enteros. Exactamente, en realidad es el 1 de marzo, ahí me generó confusión como encaraste esa parte de la respuesta. No, Matías, porque pero había... en realidad el 1 de marzo, sí. Siguiente. Claro, el 1 de marzo porque en realidad vamos del 2 de enero del 19, vamos hasta el 2 de enero del 20, nos paramos ahí con la contabilidad de los 12 meses, que no se interrumpen porque volvió solo 53 días al país, y como estamos parados el 2 de enero, nos vamos al 1 de febrero, que es el primero del mes siguiente, pero nosotros tenemos que irnos al primero de mes del mes subsiguiente, nos vamos al 1 de marzo. Ese es el razonamiento que tenemos que hacer. ¿Bien? O sea, deja de ser residente en el país a partir del 1 de marzo del año 2020. No es todo el año 2020 un no residente, sino que es a partir del 1 de marzo. Bueno. Les pido, por favor, hoy la clase va a ser un poco así, y de acá hasta lo que es el primer parcial vamos a ir un poco así. Necesitamos, por eso está la guía aportada con las soluciones y demás, para que ustedes tengan toda la mano, las justificaciones lo puedan entender, y que en sus casas puedan ir también dedicando un poco de tiempo. La materia tal como está, ustedes están cursando en este plan, que es el plan viejo, y saben, tienen que saber que la materia la damos súper compactada, y que de hecho hoy en día existe un nuevo plan, el plan 7, que ya empezó este año justamente a darse en forma desdoblada. Ya están cursando los chicos que están con ese plan impuestos 1 y van a cursar impuestos 2. Así que un poco la metodología que van a encontrar es esta. Vamos a ir desarrollando parte de los prácticos en clase, parte puede que les vayan quedando a ustedes, y eso que le va quedando a ustedes tienen habilitado la plataforma digital de la U24, tienen habilitado mi mail directo, y tienen habilitado el inicio de cada una de las clases siguientes a los temas que vimos, para que vayan despejándose las dudas. Bien. Ahora el último caso de este práctico 4 lo salteamos, tiene 4
puntitos muy cortos, son fáciles de revisar, pero quedo abierto la clase que viene para que lo retomemos si necesitan sacarse dudas. Nos vamos al práctico 5, que es un práctico enteramente de sujetos, y también estoy ilusionado de que vengan las respuestas como vienen hasta ahora, rápidas y buenas, porque si vieron este tema en la clase de teoría van a estar bastante afilados para contestar. Alguien me puso en el chat, profe, la resolución dice 70, eso hace mención a las presunciones de honorario. Fíjense que en el 104, pero ahí esos 70, hay una discusión con eso. Si quieren nos tomamos un minuto para repasar ese punto. Deme un cachito. Si hacía referencia a eso, por lo menos denme un minuto. Porque ese 70 aplica solo a algunas situaciones, no a la generalidad. Ese es el tema. Ahí vamos, al 104. Quien consultó estaba leyendo el punto E, seguramente. El 70% de las sumas pagadas por sueldo, honorarios y otras retribuciones a personas que actúen... Esperen que... No quiero que se me caiga la conexión. A sueldos, honorarios y otras retribuciones a personas que actúen transitoriamente en el país como intelectuales, técnicos, profesionales, artistas, no comprendidos en el inciso B, deportistas y otras actividades personales, cuando para cumplir su función no permanezcan en el país por un periodo superior a 6 meses en el año fiscal. Como les digo, está planteando un caso muy particular, no de ni siquiera de un beneficiario que presta servicios desde el exterior, sino de personas que vienen puntualmente a radicarse un tiempo acá. Por eso yo había ido por el inciso I, que es del 90% de las sumas pagadas por ganancias no previstas en los incisos anteriores. El caso que estábamos analizando, vamos a releerlo, era el caso de... Si alguien me lo recuerda. Yo no me acuerdo cuál es el caso que vimos de honorario. O el de María Ciro directamente, que eran los honorarios que percibí. Pero estos honorarios percibidos en Estados Unidos no eran honorarios percibidos en el país. No me acuerdo cuál era el caso por lo cual mencioné el porcentaje. Sería el punto 3 del médico de nacionalidad holandesa. A ver. El punto 3. Residente en nuestro país realiza de manera excepcional intervención quirúrgica en Roma, percibiendo honorario. ¿Cuál sería el tratamiento en el caso que el médico tuviera residencia en la operación? Sí, ahí podría llegar a aplicar el 70% porque es una visita ocasional y no es un servicio prestado desde el exterior. Sí, tiene razón. Podría aplicar ese porcentaje y no el 90% que les comenté yo. Sí, sí, está buena la observación. Perdón que no había recién caso 1.3. Perdón, Victoria, que recién veo el comentario. Estaba, la verdad, remetido no le había dado bolilla al chat, perdón. Bien, nos metemos en el práctico de sujetos. Ya tenemos 1 hora adentro y todavía nos queda un rato. Sujetos. Acá el práctico está muy orientado a una diferenciación entre el sujeto pasivo del impuesto y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. No los quiero complicar con cuestiones terminológicas, pero un poco. El sujeto pasivo del impuesto es quien sufre económicamente el impuesto, y el sujeto pasivo de la obligación tributaria quien el fisco le puso la responsabilidad de cumplir con la obligación tributaria, aunque económicamente puede o no ser quien lo soporte. Bien, quiero que les quede claro esta diferenciación, y en base a esta diferenciación vamos a ir resolviendo este práctico. Bien.
El caso 1 dice determinar el sujeto pasivo del impuesto y el sujeto pasivo de la obligación tributaria con utilidad obtenida en el año 2020 por un negocio de compraventa de calzados, siendo el propietario, y nos plantea una secuencia de casos en donde va cambiando el propietario y nosotros tenemos que identificar quién es el sujeto pasivo del impuesto y quién es el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Bien. El primer punto que plantea es que el dueño del negocio de compraventa de calzado es una persona humana, que además es profesional. Abra el micrófono y bombardeen, por favor. Y justo en ese caso, la misma persona es el sujeto pasivo del impuesto y el pasivo de la obligación tributaria. Bien, a ver, acá. ¿Se acuerdan lo que... Acá tenemos que volver a las bases de sujeto. Bien, nosotros diferenciamos claramente en la clase anterior que había dos grandes grupos de sujetos con dos grandes grupos de tratamientos bien diferenciados. ¿A quiénes le aplicábamos el artículo 2, punto primero? A las personas humanas y sucesiones indivisas. Personas humanas y sucesiones indivisas, perfecto. Y el punto 2, punto segundo, ¿para quién quedaba reservado? La teoría del balance para las empresas. Para los sujetos de empresa. Bien. Acá es importante que diferenciemos muy bien a qué sujeto estamos encuadrando. En este caso no sería una explotación unipersonal. Exactamente. En este caso, y machaqué con esto la clase pasada un montón, y voy a seguir machacando, me van a seguir escuchando, porque este es uno de los principales problemas que encontramos todos los años en el momento que ustedes encuadran las situaciones. No hay una persona humana. Lo que hay acá es una empresa unipersonal. ¿Bien? Porque es una persona humana que, permítanme la expresión poco académica, pero sufre una mutación. Se convierte en una empresa unipersonal. ¿Por qué sufre la mutación? Por el tipo de actividad que ejerce. Está ejerciendo una actividad comercial. ¿Bien? Ok, entonces. Bien. Entonces, tenemos. ¿Quién es el sujeto pasivo del impuesto? El profesional, la persona humana que es profesional. Acá tenés en realidad el sujeto pasivo del impuesto, justamente hice esa aclaración para entender qué es la empresa. ¿Por qué? Porque esa empresa unipersonal, ¿con qué teoría le vamos a tratar sus rentas? ¿Cómo vamos a considerar la ganancia de esa empresa unipersonal? Con el artículo 2.2, no con el artículo 2.1. ¿Bien? Entonces, todas las rentas que esta empresa unipersonal tenga, las vamos a tratar como un sujeto empresa. Y por lo tanto, va a determinar su renta con el artículo 2.2, ¿bien? Y va a confeccionar un balance a los fines impositivos para determinar su ganancia. Que no es lo mismo que si lo hiciera una persona humana, es totalmente distinto, ¿bien? Ahora, la empresa unipersonal no va a declarar sus impuestos, ni va a presentar declaración jurada, sino a través de la persona humana quien es su titular, ¿bien? Entonces, el sujeto pasivo del impuesto, el que lo sufre económicamente, es la empresa unipersonal. El sujeto pasivo de la obligación tributaria es la persona humana quien es la que va a tener que presentar declaración jurada. Porque tengan en claro algo que es fundamental entenderlo en esta instancia. La empresa unipersonal va a armar un balance, ¿bien? Y va a determinar su resultado, su ganancia sujeta a impuesto, con la teoría del balance. Ahora, determina sus ventas, sus costos, arma un estado de resultado. Y dice, mi ganancia neta por la zapatería de este año es de tanto. Esa ganancia neta se va desde ese balance de la empresa unipersonal y se va a la declaración jurada ¿de quién?
de la De la persona persona. física que es titular de esa empresa unipersonal. ¿Y a qué lugar de la declaración jurada de esa persona física se va? ¿Qué les parece a Tercera. ustedes? A la Tercera tercera categoría, exactamente. Se va a la tercera categoría y ahí se junta, va a terminar juntando con todas las demás categorías, por eso hablamos de que las personas físicas tienen una determinación global del impuesto. Ahora también tienen una cedular, pero originalmente era solo global. ¿Por qué? Porque esa persona física que incorpora esa renta tercera a su declaración jurada, quizá tenga, que es el caso, que es lo que planteaba alguien, también es profesional, quizá tenga rentas de cuarta categoría. ¿Bien? Pero la renta de la empresa unipersonal hacia la persona física va ya como ganancia neta. Y a esa ganancia neta, ¿cómo llegamos? Con la teoría del balance. Tiene que quedarles bien claro eso. ¿Bien? Ok. El punto B dice una SRL. Volvamos a recordar que el enunciado nos planteaba que cambiaban los dueños de una zapatería. Ahora, el titular o la titular de esa zapatería es una sociedad de responsabilidad limitada. Es pasivo del impuesto y pasivo de la obligación tributaria. La misma sociedad. Perfecto. Bien, porque acá sí se determina todo por balance, obvio, y además se presenta una declaración jurada cuyo titular es la sociedad, la SRL. Bien. Tiene su quid, determina su impuesto y presenta declaración jurada. Una sociedad colectiva. En el caso de sociedad colectiva, creo que el sujeto pasivo, o sea, la sociedad va a tener que determinar el resultado del ejercicio y después quienes sean los socios van a tener que, de acuerdo al aporte que hayan realizado. Está perfecta la respuesta. ¿Por qué? Porque las sociedades colectivas son sociedades de personas, como son también las sociedades simples en este momento, que eran las antiguas sociedades de hecho. Todas las sociedades que la ley de sociedades comerciales considera como de personas y las empresas unipersonales, el caso que acabamos de ver, siempre van a terminar tributando su renta a través de las personas físicas en la participación que esas personas físicas tengan en esas sociedades. En la empresa unipersonal está claro que la participación es del 100%, ¿no? Pero en la sociedad colectiva, en la sociedad simple, los distintos socios que la componen van a tener que llevar su ganancia a sus propias declaraciones juradas personales. Ahora, en la última reforma también del año 2017, se planteó en el artículo 54 la opción para que las personas, para las sociedades de personas, que si llevan registraciones contables, puedan optar porque la sociedad se inscriba y pague el impuesto. Bien, se los digo porque está en la normativa, está en el artículo 54. Si las sociedades optaran por ser sujetos pasivos de la obligación tributaria, pueden hacerlo hoy en día, tienen que optar por esa opción y mantenerla durante 5 años, ¿bien? Y los socios quedarían liberados de incluir sus ganancias en sus declaraciones juradas personales, porque estarían las sociedades cumpliendo con la obligación tributaria, ¿bien? Ahora, todo esto se analizaba o se estudiaba en la medida en que cómo le pegaba a los distintos regímenes de alícuota, porque recuerden que los sujetos de empresa pagan con una única alícuota, que está en el artículo 53 y 73 en este momento, y las personas físicas pagan de acuerdo a una escala de alícuotas. Así que, y había un régimen previsto para descenso de alícuotas de la empresa, que paulatinamente está quedando en la nada, por desgracia. Pero bueno, eso será a opción de cada contribuyente que analice cuál es la situación que más le conviene. Avanzamos. El inciso D dice, un insano declarado judicialmente. Vuelvo a repetir, una zapatería cuyo titular es un insano declarado judicialmente. ¿Quién es el sujeto pasivo del impuesto? ¿Cómo vamos a determinar este impuesto?
El sujeto pasivo sigue siendo la empresa. batería. Se encimaron, pero alguien dijo que el sujeto pasivo sigue siendo la empresa y es tal cual. Acá sigue habiendo una empresa unipersonal. Sea una persona física en sus cabales o sea una persona física insana. ¿Bien? Lo que hay es una zapatería, una actividad comercial que encuadra como empresa unipersonal. Ese es el sujeto pasivo del impuesto. El sujeto pasivo de la obligación tributaria sería la persona humana. No podemos pretender que una persona que está declarada insana por la justicia presente declaración jurada. Y el fisco lo entiende a esto y tiene previsto en la ley de procedimiento tributario a personas que actúen como responsable por deuda ajena, ¿bien? Entonces, seguramente que la resolución judicial que declaró insano a esta persona, muy probablemente haya previsto un régimen de curatela o de tutela de esta persona. Entonces, quien tenga la curatela o la tutela de esta persona va a ser quien va a tener que presentar declaración jurada en representación con el quit de la persona física que es insana, ¿bien? Pero lo va a tener que hacer esta persona. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. La persona que es declarada insana, puede, o sea, la constitución de la sociedad fue hecha con anterioridad a la declaración judicial de la capacidad limitada, ¿no? Porque si no, no podría, ¿o sí? En realidad tenés razón en el planteo que hacés. Esto es un planteo de fantasía y al solo efecto de que ustedes puedan tener el encuadre tributario. Muy probablemente acá lo que uno imagina la situación como alguien que emprendió un negocio y con el devenir de su vida pudo haber sido con posterioridad declarado insano, y estamos ante esta situación, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer tributariamente? Lo que tenemos que entender es que sigue habiendo una empresa unipersonal a los fines del encuadre en ganancias, ¿bien? Bárbaro, gracias. Ok. Una persona humana domiciliada en el exterior que además es jubilada y tiene oficinas en el país. Se complicó acá, pero con razón, porque creo que capaz que este tema por ahí no lo abordaron. ¿Vieron algo de establecimientos permanentes con Marcelo o alguien leyó sobre este tema? Hay un par de cabezas que se mueven en forma negativa. Bien, no, el establecimiento permanente, ya les comento, el esquema normativo para que ya lo incorporen dentro de sus lecturas obligatorias. Primer punto, ir al artículo 22. Léanse el artículo 22, un solo artículo, es un poquito largo, pero eso les va a dar un panorama de qué considera la ley de ganancias un establecimiento permanente. Por suerte, este artículo fue incorporado también en la reforma del 2017. La ley de ganancias no tenía una buena definición de establecimiento permanente hasta ese momento, y con la reforma, esta fue una de las buenas cosas que trajo la reforma, fue decir, bueno, poner en claro y blanco sobre negro qué es un establecimiento permanente. O sea que léanse ese artículo 22 y después vuelve la ley sobre, una vez que tiene definido qué es un establecimiento permanente, los menciona en el artículo 53 y en el 73, porque los considera sujetos de empresa a estos establecimientos. Y estos establecimientos permanentes están definidos básicamente, lo que intenta el artículo 22 es definir la presencia de algún tipo de actividad de establecimiento de interés económico en el país cuyo titular es un beneficiario del exterior. Entendiéndose ese titular beneficiario del exterior como una persona humana o un sujeto empresa. ¿Bien? Pero que tiene algún tipo de centro de interés, de establecimiento, de actividad en Argentina, pero que no adoptó una forma jurídica que prevé nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo venir a Argentina, o sea, puedo encargar que en Argentina hagan algún negocio en mi nombre, estando en el exterior, y no adoptar ningún tipo societario, no convertirme en una SA, no convertirme en una SRL, simplemente operar económicamente. Eso para la ley de ganancia es un establecimiento permanente. ¿Bien? Acá la condición es que haya algún tipo de actividad
algún tipo de establecimiento. Están previstos todas las posibilidades en el artículo 22, y cuyo titular sea un beneficiario del exterior. ¿Bien? Una persona humana o una empresa. Muy resumidamente se los digo para que les quede lo más claro posible el encuadre. Entonces, volviendo al punto, acá tenemos una persona humana domiciliada en el exterior que además es jubilada y tiene oficinas en el país. En definitiva, acá estamos hablando de un establecimiento permanente, ¿bien? Que es lo que les acabo de mencionar. El establecimiento permanente es quien va a ser el sujeto pasivo del tributo y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. ¿Bien? Tal como nos pedía la consigna del práctico. Les aclaro, el establecimiento permanente está incluido en el artículo 53 y 33, que definen los sujetos de empresa y paga con el mismo régimen de alícuotas que las sociedades del país. ¿Bien? Bien. El punto siguiente dice una asociación civil. ¿Alguien leyó o les comentó, Marcelo, todos los sujetos que están en el artículo 73, inciso A? Que es una enumeración de todo lo que la ley considera sujetos de empresas que están grabados. Yo les recomiendo que esa lista se la lean, no es muy larga, y ahí van a encontrar 73, en lo que era el antiguo 69. Ahí van a encontrar, obviamente, porque es lógico y coherente que lo encuentren ahí, o digamos lógico, van a encontrar las SA, las SRL, las sociedades, todo lo que tiene que ver con los fideicomisos que están grabados, los fondos comunes de inversión que están grabados, y van a encontrar que están las asociaciones civiles, son sujetos grabados en el impuesto a las ganancias, ¿bien? Después, de acuerdo a lo que cada asociación civil haga, es que va a tener consagrado en función no subjetiva, sino objetiva, de acuerdo a la actividad, ciertas exenciones, ¿bien? Pero en principio las asociaciones civiles están como sujetos grabados en el impuesto a las ganancias, en el artículo 73, ¿bien? Y para este caso que estamos estudiando, una asociación civil que tiene que es titular de una zapatería, es sujeto pasivo del tributo y sujeto pasivo de la obligación tributaria. ¿Bien? O sea que en este caso la asociación cumple los dos roles. Los dos roles, porque va a determinar el impuesto como un sujeto empresa y además es la que está obligada por el fisco a cumplir con la obligación de presentar declaración jurada y pagar. ¿Bien? Bien. Una sucursal de una empresa extranjera. Nos plantea el punto G. Ahí establecimiento permanente, ¿cierto? Establecimiento permanente, exactamente. Bien. Veo que el concepto de a poco, pero entró. Bien, perfecto. Es un establecimiento permanente y ese establecimiento permanente es sujeto pasivo al impuesto y sujeto pasivo de la obligación tributaria. Perfecto. Lo mismo que la filial. Exactamente. En realidad, ahí hoy es un tema que no es de esta materia, es un tema, te diría, de societario. Yo no sé si tienen societario todavía ustedes o de estructura societaria. Pero las filiales antiguamente, yo no sé si ha cambiado algo esto, la verdad que no tengo detalle normativo. La diferenciación entre sucursal y filial era que las filiales sí adoptaban un tipo jurídico en Argentina. Entonces, al adoptar un tipo jurídico en Argentina ya está, porque si esa filial, digamos, es filial porque adoptó un tipo jurídico como SA, en realidad paga como una SA y la dejamos de considerar un establecimiento permanente. ¿Bien? Pero no quiero dárselos como una verdad revelada a esto que les acabo de decir, porque sé que hasta hace unos años era así el tratamiento a nivel sociedades, pero no sé si hoy sigue siendo igual. El punto H. Un fideicomiso constituido en la Argentina de acuerdo con las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación.
Fideicomiso está en... Profesor, le Está aviso que dentro 1430 de Bausetan. Perfecto, bárbaro. Está dentro del listado de sujetos pasivos de sujetos de empresa en el artículo 73. Alguien creo que estaba por decir eso, perdón que lo interrumpí. Fideicomiso, en definitiva, es el sujeto pasivo del impuesto y de la obligación tributaria. Hay una sola excepción a que un fideicomiso no sea considerado sujeto en ganancias, que es que el fiduciante y beneficiario esté en cabeza de la misma persona, y que esa persona además no sea un sujeto, un beneficiario del exterior, o sea, sea un residente argentino. Si ¿No se puede el, repetir? sí, si el fiduciante y el beneficiario, o sea, la persona que aporte, que se va a llevar los beneficios del fideicomiso, es la misma, y esa persona es un residente argentino, en definitiva las rentas que ese fideicomiso obtiene van en cabeza de la persona. O sea que pasa a ser como si fuera una sociedad de personas, ¿bien? Para traducírselo. Las rentas que ese fideicomiso obtiene se van a la tercera categoría de la persona física. Pero ese es el único caso. Si no hay transparencia, digamos, quiero decir que si el fiduciante y los beneficiarios no coinciden en su totalidad, se rompe lo que es la transparencia y el que pasa a ser sujeto del impuesto es el fideicomiso. Y paga como una sociedad, ¿bien? Está en el artículo 73. Y el último punto nos plantea que la zapatería, el titular es un menor de edad. Y ahí el sujeto del impuesto es el menor de edad y el sujeto de la obligación sería su tutor o representante legal, ¿puede ser? Claro, es como el caso de la persona insana, ¿no? ¿No sería unipersonal? Totalmente. En realidad la corrección era esa. De nuevo estamos con una persona física ejerciendo el comercio. Olvídense si es insano, menor. Mientras no esté muerto, mientras respire, es una persona física ejerciendo el comercio. Empresa unipersonal es sujeto pasivo del impuesto. Sujeto pasivo de la obligación tributaria, sí es lo que decía Matías, es quien tenga la representación de ese menor. Exactamente. Pero con el quit del menor, ¿eh? Bueno, vamos a seguir acelerando, perdone. Profe, te hago una consulta. ¿Sí? Y en el caso de la sucesión indivisa, ¿cómo sería? El caso de la sucesión indivisa, si tiene una zapatería, sí. De nuevo, es una empresa unipersonal, ¿bien? Digamos, toda la ganancia neta de esa zapatería la determino de acuerdo al artículo 2.2. Y después, la ganancia que esa zapatería les da a los miembros de la sucesión indivisa se distribuyen en la proporción que cada miembro de esa sucesión indivisa tiene sobre el causante, ¿no? Sobre quién era el titular de la zapatería, ¿no? O sea, por ejemplo, si fuera la esposa y la esposa solamente, se queda solo la esposa con la renta. Si fuera la esposa y hijos, se distribuye de acuerdo a la distribución de la sucesión, ¿bien? Y ahí en realidad, ojo, mientras dure la sucesión, porque ahí los pude haber llevado a una confusión, mientras dure la sucesión, la ganancia de esa zapatería, determinada de acuerdo al artículo 2.2, va a la declaración jurada de la sucesión indivisa, ¿bien? El día que esa sucesión indivisa termina, porque hay declaratoria de herederos, como lo plantea el artículo 36, se distribuye de acuerdo a la distribución que corresponda a cada heredero. ¿Bien? Sí, gracias, profe. Ok. El caso 2, que dice fideicomiso, es el que les acabo de explicar. Y acabo de denunciar cómo es el tratamiento de los fideicomisos. Así que paso
al caso 3, que es bastante parecido a lo que vimos de establecimiento permanente, lo leemos rápidamente para que les quede claro. Una sociedad al exterior con sede en Shanghái alquila un galpón para exhibir sus productos con el objetivo de captar nuevos clientes. Les aclaro en este enunciado que dice alquila un galpón, vamos a entender que es un galpón acá en Argentina, ¿no? Porque si no carecería de